Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una presentación más de la Palabra de Dios. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Palabra de Dios. Así que, hermanos, sean bienvenidos, pónganse cómodos. Vamos a profundizar en la Biblia. Queremos estudiar un tema sobre profecía. Queremos explicar un versículo que aparece en Apocalipsis. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das este precioso privilegio de poder ser portavoces de tu palabra, poder predicarla y enseñarla. Bendice a nuestros amigos y nuestros hermanos que van a escuchar esta presentación, que ellos sean edificados y que podamos aprender todos de tu palabra para así glorificar tu nombre. Danos ese consolador que tú prometiste a tu iglesia, que nos guiaría a toda verdad. Danos discernimiento de lo alto para que podamos interpretar correctamente tu palabra y las profecías que están plasmadas en ella. Gracias, Señor, por este privilegio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a hacer un análisis profundo sobre profecía apocalíptica. Quiero que profundicemos especialmente en Apocalipsis 15:4. El tema va a girar sobre este versículo y vamos a usar otras referencias bíblicas para ver el significado de este texto. Noten cómo dice Apocalipsis 15:4, dice: este es un canto que van a cantar los 144,000 cuando ya estén en el cielo y hayan salido de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, que menciona Daniel 12:1. Aquí se menciona a los 144,000 que están en el cielo cantando un cántico. Y noten este cántico que dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El contexto indica de que esto es parte del cántico que cantan los 144,000, que en Apocalipsis se registra como el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Los versículos 3 y 4 presentan el contexto y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Noten lo interesante: el cántico que cantan los 144,000 es un cántico de victoria, es el cántico de Moisés y el Cordero, pero en el mismo cántico dan una profecía en el futuro. O sea, desde el momento que están cantando este cántico, dan una profecía en el futuro. ¿Y cuál es esta profecía? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Noten que los 144,000 predicen una profecía, anuncian una profecía en este cántico. Y esta profecía tiene que ver porque todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Noten por qué van a adorar a Dios todas las naciones: porque sus juicios se han manifestado. Y dice que este es el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, hermanos, quiero que hagamos un análisis profundo de esta profecía y de este cántico de Moisés y el Cordero. ¿Por qué los 144,000 anuncian y predicen esta profecía en que todas las naciones vendrán y adorarán a Dios, porque sus juicios se han manifestado? Ahora, la teología
del universalismo, que es una falsa teología. Ya le hemos desenmascarado en varias ocasiones en este canal. Los promotores de la teología del universalismo sostienen de que la expresión por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, ellos dicen que significa que todos se van a salvar al final de la historia. Así que vamos a hacer un análisis profundo del significado de estas palabras para que vean de que no significa que todas las naciones se van a salvar. Este versículo tiene un significado, y para ver el significado enigmático de este versículo vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. Recuerden, hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación, en el libro de Apocalipsis tenemos más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento, especialmente de los escritos de Moisés, que se le conocen como la Torá o el Pentateuco o la ley de Moisés. El libro de Apocalipsis está saturado de símbolos, expresiones, dichos, quiasmos, referencias, símbolos, etcétera, frases que provienen del Antiguo Testamento, especialmente de los escritos de Moisés y del santuario. Esto lo ignoran muchos protestantes. Esto lo ignoran muchos intérpretes de profecía apocalíptica. Por esto cometen grandes errores de interpretación porque desconocen este principio. En el libro de Apocalipsis terminan y se encuentran todos los libros de la Biblia. O sea que para entender el significado de este cántico tenemos que ir a la referencia de donde Juan toma prestada esa expresión que se incluye en el cántico de los 144,000. Esto es bien importante, hermanos. Más de 1000 referencias que encontramos en el Antiguo Testamento provienen de los escritos de Moisés. Ahora, quiero que analicen lo siguiente, quiero que se concentren, porque lo que viene es interesante. Puede ser que se vaya a distraer si no se concentra, porque estos temas, hermanos, son clases. Estos temas son temas que se debe de profundizar para poder encontrar el significado de lo que estamos estudiando. Ahora, es interesante que Juan inicia diciendo que los 144,000 cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Qué tiene que ver Moisés con los 144,000? De paso, los 144,000, hermanos, son el último ejército de Dios, de hijos de Dios justos que estarán vivos y que pasarán por el tiempo de angustia de Jacob y que van a pasar por el Armagedón. Van a pasar por el tiempo de las plagas, pero ninguna plaga los va a tocar a ellos, porque ellos son fieles, justos, pero que van a pasar durante todo ese periodo. Son los que van a permanecer fieles cuando se levante la imagen de la bestia y se imponga la marca de la bestia descrita en Apocalipsis 13, 11 al 18. O sea que si usted y yo somos fieles y vamos a estar vivos hasta que Cristo venga, vamos a pertenecer a este grupo selecto que Apocalipsis le llama los 144,000, que no van a gustar la muerte y que es el último ejército de justos fieles que van a guerrear contra Satanás, sus ejércitos y su falsa imagen de la bestia y su imposición de la marca de la bestia. El número 144,000 es un número simbólico, representa al último ejército de Dios que va a estar vivo y que va a reflejar plenamente el carácter de Cristo en esta tierra. Verán la venida de Cristo de principio a fin, juntos con los que se levanten en la resurrección especial o parcial que menciona Daniel 12:2. Eso ya lo hemos explicado en otras exposiciones. Pero es interesante que Moisés incluye en este cántico, dice que los 144,000 cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. O sea que tenemos que ir a ver la historia de donde Juan toma prestada esta simbología
que se incluye en el cántico de los 144,000. Y solamente hay una referencia donde un grupo de justos cantaron un cántico de victoria después que fueron liberados. ¿Quiénes son? Es Israel, cuando pasó el Mar Rojo, cuando venía siendo perseguido por Faraón y su ejército. La Biblia dice, esto está registrado en Éxodo capítulo 14 y Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 14 encontramos cómo Faraón, después de que salió Israel de Egipto, Faraón se enojó en gran manera y persiguió con su ejército a Israel. Israel fue perseguido por Faraón y su ejército. Esos eran los enemigos del pueblo de Israel, Faraón y sus ejércitos montados a caballo. Y dice la historia, ya vamos a leer algunos textos bíblicos, dice la historia bíblica que Moisés y el pueblo de Israel, cuando llegaron frente al Mar Rojo, parecía que todo estaba perdido, porque por un lado venía Faraón y su ejército a caballo, y por delante tenían al Mar Rojo. ¿Qué iba a pasar ahora con Israel? Solamente era la providencia de Dios haciendo un milagro que podía libertar a Israel de Faraón y su ejército y de las aguas del río. Solamente un milagro sorprendente de parte de Dios podía libertar a Israel de estos dos extremos, de Faraón y su ejército y de las aguas. Noten lo que dice Éxodo 14, versículos 26 al 31, dice: y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. O sea que el mar se abrió. La Biblia dice que las aguas del mar se abrieron. Dios usó a Moisés para abrir las aguas del Mar Rojo. Y noten qué interesante. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. O sea que el mar se abrió solamente para que el pueblo de Israel pasase. Faraón sigue persiguiendo al pueblo de Israel aún en medio del mar. Pero cuando Israel estaba en el otro extremo, cuando ya había salido del mar, dice que las aguas se volvieron otra vez a hundir. Y todas las muchedumbres, todo el ejército que venía persiguiendo a Israel fueron destruidos por las aguas, de que un tiempo esas aguas estaban aparentemente en contra de Israel. Pero ahora esas mismas aguas se están a favor del pueblo de Dios y destruyen a Faraón y su ejército. Y noten qué interesante, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Quién lo hizo? Jehová los derribó. Era Dios libertando a su pueblo. Era Dios haciendo con su poder que las aguas del Mar Rojo se abrieran y que esas mismas aguas sirvieran para destruir a Faraón y a los egipcios. Y dice lo siguiente: y volvieron las aguas, después de que dice que Dios derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó en ellos ni uno. ¿Quién hizo eso? Dios los derribó. No fue el diablo, fue Dios quien los derribó. Y todo el ejército de Faraón fue derribado y no quedó ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por un muro a su derecha
y a su izquierda. O sea que se abrieron a un lado una cantidad de agua y al otro lado la otra cantidad, para que el pueblo pasara en seco. Y ya cuando Faraón y su ejército estaban ya por llegar cerca del pueblo de Israel y alcanzarlos, las aguas volvieron otra vez a su cauce y derribaron a todo el ejército de Faraón. Y dice que no quedó de ellos ninguno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por un muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Quién salvó a Israel de las manos de Faraón y su ejército? Fue Dios. ¿Quién derribó a los egipcios? Fue Dios. ¿Quién destruyó a los egipcios? Fue Dios, no fue el diablo. Es cierto que el diablo es el destructor, pero es ese otro contexto. Aquí vemos Dios ejecutando su juicio directamente sobre un ejército que quería destruir a su pueblo, porque el diablo sabía que de Israel, del linaje santo de Israel, iba a nacer el Mesías Salvador. O sea que detrás de este conflicto terrenal hay una guerra espiritual. Satanás usando a Faraón y a su séquito para destruir al pueblo de Dios, a Israel. Y aquí dice, y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Dios se levanta para libertar a su pueblo. ¿Y qué es lo que usa Dios? Usa las aguas del Mar Rojo para que esas mismas aguas derriben a Faraón y a su ejército. Y dice que la palabra de Dios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Pero quién lo hizo? Dios fue que los derribó. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esto se llama, hermanos, la providencia divina, la mano poderosa de Dios libertando a Israel. Y cuando llegó Israel al otro lado del río, cantaron el cántico de victoria, ese cántico dando gloria a Dios porque los había libertado. Noten qué interesante lo que dice Éxodo 15, versículo 1 al 4. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado, grandemente ha echado en el mar el caballo y al jinete. Dios había destruido a los egipcios. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Usar las aguas del Mar Rojo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Este cántico lo cantaron cuando llegaron a la otra orilla. Pero noten, hermanos, lo que hizo Dios: usar las aguas para que esas aguas dieran lugar a que el pueblo de Dios pasara al otro lado del río. Y ahora esas mismas aguas estaban derribando a Faraón y a su ejército. Y el pueblo de Dios, cuando llegó al otro lado del río, dice que glorificaron a Dios a través de un cántico, porque Dios había libertado a su pueblo de Faraón. Interesante, hermana. ¿Saben algo interesante? Estas historias, muchos las ven solamente como historia. Gran error cuando alguien ve las historias solamente como historias. Estas historias tienen una dimensión profética y apocalíptica. Las historias Dios las plasmó en su palabra para que a través de esa historia nosotros podamos divisar lo que va a pasar al final de la historia. Satanás hará lo mismo contra el pueblo de Dios. Satanás usará a un ejército
para tratar de destruir al pueblo de Dios, que son los 144,000. Satanás también usará las aguas para tratar de aniquilar al pueblo de Dios. Pero vamos a ver de que esas aguas que un tiempo estaban en contra del pueblo de Dios, ahora van a estar a favor. Y esas aguas se van a volcar en contra de sus propios enemigos. Saben de que estas historias son todas tipológicas, tienen una dimensión profética y apocalíptica. Saben de que Apocalipsis nos presenta que la Babilonia del Apocalipsis, que representa al sistema papal con sus hijas, el protestantismo apóstata, este sistema también está sentado sobre aguas. O sea, la Babilonia espiritual también usará las aguas para perseguir al pueblo de Dios en la última etapa de la historia. Noten lo que dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Babilonia, su poder cavila en las aguas en las que se sienta. Noten cómo dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vemos una ramera que está sentada ¿qué? Sobre muchas aguas. Aquí vemos las aguas. Babilonia se sienta en aguas, porque esta ramera en el versículo 5 se le llama Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que Babilonia está sentada sobre aguas. ¿Qué simboliza sentarse? La controla. Las aguas hacen lo que la ramera dice. Ahora, aquí estamos divisando un lenguaje simbólico y apocalíptico. Esto no es literal, hermanos. ¿Desde cuándo hemos visto a una mujer que se siente literalmente en agua? Es absurdo. Aquí estamos divisando términos simbólicos y apocalípticos. Las aguas es simbólico, la ramera es simbólico, la bestia que cabalga la ramera es simbólico, las cabezas son simbólicos, Babilonia es simbólico. Por lo tanto, las aguas también son simbólicas. ¿Qué representan las aguas en profecía? Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. O sea que la ramera cumple sus propósitos usando a las aguas. La ramera, para perseguir al pueblo de Dios, siempre ha usado las aguas, o sea, las muchedumbres. Tenemos una referencia en Apocalipsis 12, 15 al 17, donde se divisa el periodo de la Inquisición romana, donde la iglesia fue perseguida por el papado durante 1260 años. Noten cómo se presenta esta época en Apocalipsis 12, 15 al 17. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Esto es un símbolo para representar la Inquisición romana, que se levantó como un río para perseguir a la iglesia durante la Edad Media, donde murieron más de 50 millones de cristianos, entre ellos valdenses, albigenses, hugonotes y cuáqueros. Dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrado por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra es la misma tierra que se menciona en Apocalipsis 13:11, donde se levanta la bestia con cuernos, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. América, tierra y libertad. Porque nuestros peregrinos, navegando en el barco Mayflower, llegaron a América, tierra de libertad, huyendo de las persecuciones papales de la Inquisición romana en Europa y España. Aquí dice que el dragón arrojó de su boca agua como un río. Las aguas persiguiendo a la iglesia para tratar de ahogarla. Pero dice que la tierra ayudó a la mujer, o sea, América, tierra y libertad,
pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Es cuando los peregrinos llegaron a América Tierra Libertado, una nación donde era libre, soberana e independiente. Cada quien pudiese adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Y esto está legalizado en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, libertad civil y religiosa. Pero es interesante que dice el texto, entonces el dragón se llenó de ira. O sea que va a haber otra persecución. Así como el dragón arrojó de su boca agua como de un río durante la Edad Media y persiguió a los cristianos en el periodo de la Inquisición, al final de la historia va a haber otra persecución. Significa que Satanás va a usar también las aguas de Babilonia. Porque dice que entonces el dragón, el diablo usando los poderes políticos y religiosos para perseguir al último remanente, que serán los 144,000. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, el oipos de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El oipos son los 144,000 que sufrirán la ira del dragón. Los poderes políticos y religiosos se unirán en un común acuerdo para perseguir a este remanente. El diablo usará a las aguas. Pero ¿saben algo interesante? Dios también se va a levantar para libertar a su pueblo, así como libertó a Israel de manos de Faraón y de las aguas del Mar Rojo. Es lo mismo. La historia es una tipología. Es lo mismo. La historia tiene una dimensión apocalíptica que tiene su clímax en el libro de Apocalipsis. Dios también se va a levantar para libertar a su pueblo. Cuando estos sistemas políticos y religiosos traten de aniquilar al pueblo de Dios y se levante una persecución, Dios libertará a su pueblo. ¿Dónde dice eso? Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea que se va a levantar otra persecución por el rey del norte, que es lo mismo el papado y la ramera del Apocalipsis. El rey del norte que encontramos en Daniel 11:40 al 45 es un símbolo para representar al papado, que va a volver a perseguir al pueblo de Dios cuando se le sane la herida de muerte que dice Apocalipsis 13:3. Es entonces donde se levanta Miguel para libertar a su pueblo de las aguas. Porque recordemos de que las aguas representan las muchedumbres que se van a airar contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y será en ese momento donde Miguel se levanta como el gran príncipe para libertar a su pueblo. Y dice que va a haber una persecución que nunca ha habido ni la habrá. Pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, hermanos. Los que se van a salvar, los que se van a ir con Cristo a las mansiones celestiales, son solamente los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese error, andar predicando que todos se van a salvar. Esto es una gran blasfemia que están predicando algunos adventistas que han caído en apostasía. Decir de que todos se van a salvar y hasta los demonios se van a salvar. La Biblia dice que la única forma de ser salvo es a través de Cristo. Y los que van a ser libertados del tiempo de angustia de Jacob y de las aguas de Babilonia, cuando vuelva a perseguir, son los que estén escritos en los libros de la vida del Cordero. ¿Notaron? Esos van a ser libertados. Solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero son los que van a ser libertados cuando el rey del norte plante sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude. Dios se levanta para libertar a su pueblo. Miguel, un hombre de batalla para Cristo, Miguel. Ahora, es interesante, hermano, que Apocalipsis 17:14 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá.
porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Notaron, hermanos? Dios va a libertar a sus hijos de las aguas de Babilonia, porque el diablo va a volver a perseguir al remanente, que son los 144,000. Ahora, cuando el pueblo de Dios sea libertado de la garra del rey del norte y de la Babilonia de Apocalipsis, es que los 144,000 van a cantar este cántico de victoria. Porque el cántico de victoria es el cántico de su experiencia, porque pasaron por la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. Es cuando el papado dé un decreto de muerte a medianoche. Es donde el pueblo de Dios será libertado. Y los 144,000 cantarán, como lo hizo Israel, cantarán un cántico de victoria. Por eso es que se llama el cántico de Moisés, porque la historia de Moisés es una tipología de cómo Cristo va a libertar a su pueblo, los 144,000, de las manos del rey del norte. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, por eso es que los 144,000 cantan ese cántico, porque van a ser libertados, así como Israel fue libertado de las manos de Faraón y de las aguas que en ese momento estaban en contra aparentemente de Israel. Es tremendo, hermano, solo imaginémoslos esa escena. Faraón viene con grande ira y con su ejército, con un solo propósito: aniquilar a los israelitas. ¡Qué miedo! Saber que vienen a matarnos. Y vemos por delante agua. ¿Qué hacemos? Estamos perdidos. Solamente un milagro de Dios, la mano de Dios, es que podía libertar a su pueblo de ese acontecimiento. Las aguas se parten en dos, el mar se parte en dos y el pueblo pasa en seco. Y ahora las aguas Dios las usa para destruir a los enemigos del pueblo de Dios. Y cuando Israel llega al otro lado del río, cantan un cántico de victoria, el cántico de su liberación, el cántico de su experiencia. Lo mismo pasará con los 144,000. Cuando sean libertados de la persecución final, del decreto de muerte que va a imponer el papado, cuando se levante la marca de la bestia y la imagen de la bestia, Dios también libertará a su pueblo de las manos de la Babilonia. Es lo mismo. La tipología es exacta. Ahora, hermanos, si entendimos por qué los 144,000 cantan ese cántico, es porque es el cántico de su experiencia. Noten cómo dice el cántico, leámoslo. Y cantan un cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea que están dándole gloria a Dios porque los ha libertado. Ahora, en este cántico dan la profecía: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han magnificado. Ahora, aquí viene algo interesante, hermano. Quiero que analicemos lo que dice el versículo 4. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no va a temer a Dios? Todos le tienen que temer. Y glorificará tu nombre. Todos tienen que glorificar el nombre de Dios, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuándo se va a cumplir esta cita? Porque los 144,000 dan una profecía en este cántico, por lo cual todas las naciones vendrán. O sea que están dando una profecía en el futuro. Desde el momento que son libertados, profetizan una profecía donde dice que todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Entonces todas las naciones vendrán y te adorarán. Ahora, ¿por qué adorarán a Dios todas las naciones? Porque dice el texto: porque tus juicios se han manifestado. Esto, hermanos, tiene que cumplirse solamente después de los 1000 años. No hay más.
En el momento que se va a cumplir esta profecía de que los 144,000 dicen que las naciones todas vendrán y te adorarán, es solamente después de los 1000 años. ¿Por qué razón? Porque durante los 1000 años no existe ninguna nación ni impíos vivos, porque están muertos y los justos en el cielo, celebrando la cena de boda del Cordero. Por lo tanto, esto es imposible que se cumpla durante los 1000 años, porque esta tierra está caótica, desordenada y vacía. ¿Captaron, hermano? O sea que esta profecía que dan los 144,000 en su cántico debe de cumplirse después de los 1000 años, donde todas las naciones vendrán y adorarán a Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ahora, quiero decirles algo interesante. Esta expresión, todas las naciones vendrán y te adorarán, no significa que se van a salvar todos, como lo dicen muchos universalistas que están propagando estos errores. Quiero explicar qué se refiere a esta profecía. Ahora, aquí hay un enigma que lo vamos a desmenuzar. Según la Biblia, los impíos y todas las naciones resucitan después de los 1000 años. Esa es la segunda resurrección, porque la primera resurrección es la de los justos y se lleva a cabo cuando Cristo viene por segunda vez. Por lo tanto, los otros muertos, o sea, los impíos, que son las naciones, resucitan después de los 1000 años en la segunda resurrección. Apocalipsis 20, 8 al 9 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea que Satanás vuelve a engañar a las naciones. Es evidente porque ahora los impíos, los magnates de la tierra y todo aquel apóstata que rechazó la gracia de Dios ahora resucita. Satanás los vuelve a engañar. Y dice, y saldrá para engañar a quienes, a las naciones. ¿Notaron, hermano? A las naciones. ¿Y quiénes van a adorar a Dios? Vendrán todas las naciones y te adorarán. Eso dice. Pero ahora, después de los 1000 años, dice que Satanás saldrá para engañar a las naciones. Significa que ahora han resucitado, que están a los 4 ángulos de la tierra. Agog y Magog. Agog y Magog en profecía representa a todos los enemigos del pueblo de Dios aglomerados. Agog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, porque van a haber 2 armagedones. Uno en un cabo, que es cuando Cristo venga por segunda vez, según Apocalipsis 19, va a haber el primer armagedón. Y después de los 1000 años va a haber otra batalla. ¿Están conmigo, hermano? O sea, en los cabos de los 1000 años hay 2 armagedones. Cuando Cristo viene por segunda vez hay una gran batalla. Léalo, Apocalipsis 19. Y después de los 1000 años se desarrolla otra batalla. Aquí dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Estas son las naciones que el diablo vuelve a engañar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Explico, hermanos, ¿qué significa que todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado? Esta expresión no significa que se van a salvar. Al final de los 1000 años, aún los impíos y los mismos demonios van a reconocer los juicios de Dios. Los mismos demonios van a admitir que el castigo de Dios para con ellos es porque Dios es justo y que sus juicios son verdaderos. Aquí se cumplirá lo que dice Pablo en Filipenses 2, 10 y 11. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la honra y gloria del Padre. Al final de los 1000 años, los impíos van a glorificar a Dios con sus lenguas y los demonios van a inclinarse delante de Dios, no porque ellos se estén arrepintiendo como lo dice el universalismo, sino porque ellos están admitiendo con su propia boca
que los juicios de Dios son justos y que si Dios los destruye es porque los juicios de Dios son justos y verdaderos. Los impíos van a adorar a Dios y van a clamarlo con su boca, pero lo van a hacer por miedo, porque saben que van a ser destruidos. Saben que la aniquilación de los impíos y de los demonios va a ser después de los 1000 años. Dios les va a permitir a los impíos y a los demonios que vean sus propios registros en los libros. Por eso es que en Apocalipsis 20, 11 al 15, vemos el juicio del gran trono blanco. Los mismos demonios y los impíos van a examinar sus propios registros y se van a dar cuenta por qué van a ser aniquilados, porque no están escritos en el libro de la vida del Cordero, sino que están escritos en el libro de la muerte. Se insinúa allí en esos textos. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, recuerden que esto es después de los 1000 años, y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, significa que ahora resucitan los impíos. Esta expresión grandes y pequeños significa que aún van a resucitar los gigantes de la raza longeva que existieron antes y durante el diluvio. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Y noten qué es lo que hace Dios cuando están de pie delante del trono blanco. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló, noten cómo dice, el que no se halló, o sea, ellos mismos van a ver sus propios registros, y como no se encuentran, ellos mismos no se encontraron, y el que no se halló, escrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿qué? Al lago de fuego. Pero saben, hermanos, el cántico de los 144,000 dice que todas las naciones vendrán y te adorarán, o sea que de alguna manera, antes que estas naciones impías sean destruidas, van a admitir ellos mismos con su boca que los juicios de Dios son justos y verdaderos. O sea que las naciones van a adorar a Dios no para salvación, sino para perdición. ¿Están conmigo, hermanos? Repito, el cántico de los 144,000, cuando dice, y vendrán todas las naciones y te adorarán, esa adoración no es para salvación, sino es para perdición. Ellos mismos, después de ver sus registros, sus propios registros, van a decir con su boca, justos y verdaderos son tus juicios, Señor. Y cuando ellos reconocen eso, Dios los va a aniquilar, los va a calcinar. Aquí dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y saben cómo dicen los universalistas, que ese lago de fuego es para que los purifique y se salven. Qué blasfemia la que dicen. Cuando dice el versículo 20, versículo 9, dice que el fuego es para consumirlos, no para purificarlos. Tremendo. Saben, hermanos, que esto lo corrobora también Elena de White. Elena de White, todo lo que dice es porque está en la Biblia, hermanos. Los ignorantes e indoctos son los que atacan a Elena de White y la ponen en contra de la Biblia. Pero todo lo que dice Elena de White está en la Biblia. Elena de White explica que los impíos, después de que vean sus propios registros, que no están escritos en el libro de la vida, ellos mismos con su boca van a admitir y van a glorificar a Dios, no para salvación, sino por miedo y porque van a ser aniquilados después. Noten cómo dice el conflicto de los siglos, página 643, dice, párrafo 2, el tema se llama el fin del conflicto. Léalo, ahí está lo que pasa después de los 1000 años, cómo Dios aniquila a los impíos y a los demonios después de que vean ellos sus propios registros. Dice esta cita, todas las miradas de la inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. Estas son las naciones, ahora están todas las naciones delante del gran trono blanco. A una voz las huestes de los impíos exclaman, noten, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Esto lo están diciendo por miedo. Saben que hay gente que dice, y esto lo vemos hasta en la vida cotidiana, hay gente cuando está pasando por una crisis terrible, por miedo, exclama de su boca y adora a Dios. Los impíos, después de los 1000 años, saben que le llegó su fin, van a glorificar a Dios, pero lo hacen por miedo. Vendrán todas las naciones y te adorarán, pero va a ser para perdición. Van a exclamar esas palabras de adoración hacia Dios por miedo. Noten qué es lo que dicen los impíos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor de Jesús lo que les inspira a esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas, tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada. Ya terminó el tiempo. La muerte no los transformó a los impíos. Pero ¿saben qué es lo que dicen los universalistas apóstatas? Que están predicando que todos se van a salvar, hasta los demonios. Que después de los 1000 años Dios les va a dar otra oportunidad a los demonios y a los impíos. ¡Qué blasfemia! No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda su vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, aludiendo a las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él. Pero noten que los impíos, ¿qué es lo que dicen? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, noten cómo dice la siguiente cita. Conflicto de los siglos, página 649, párrafo 2, dice: como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios, ven en las manos de Él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron, son testigos de la explosión de admiración. O sea, ellos mismos van a quedar impactados. Arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz. O sea que no solamente los justos van a cantar el cántico y van a decir: justos y verdaderos son tus caminos. También los impíos van a exclamarlo por miedo. Noten cómo dice: grande. Todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y se cita Apocalipsis 15:3. ¿Notaron, hermano? Los impíos vendrán, todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Pero para qué van a venir? Para adorar a Dios, no para salvar, sino por miedo. El temor, la verdad en sus labios los incita a exclamar esa verdad, porque ellos van a ser aniquilados. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Los impíos van a admitir que Dios es justo y que ellos mismos merecen ser aniquilados. Los impíos van a admitirlo y van a darle gloria a Dios porque sus juicios son verdaderos. Tremendo, hermano. Y noten cómo dice en la página 650, párrafo 2, dice: Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Si Dios salva a Satanás, eso sería una tortura para él y los impíos. ¿Cómo es posible que lo va a salvar, hermano? Yo no sé estos hermanos que andan propagando estas herejías diabólicas de que el diablo se va a salvar y los impíos se van a salvar. Eso es diabólico. Salvar a un impío que nunca en su vida quiso nada con Dios y salvar al diablo, eso sería una tortura, llevarlos al cielo. La pureza y la paz y la armonía del cielo serían para él una tortura suprema. Sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios están ya acalladas en el corazón de Satanás.
Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás, noten qué interesante lo que dice, y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. Se inclina ante Dios. Aquí se cumple lo que dice Pablo: toda rodilla se doblará. Los impíos van a admitir que los juicios de Dios son justos y que Dios es justo en destruirlos y aniquilarlos. Y noten cómo dice la cita: ¿quién no te temerá, oh Señor? Oh, también los demonios y los impíos van a exclamar esto por miedo. Adoran a Dios las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, que solo tú eres santo? Porque todas las naciones vendrán y te adorarán delante de ti, porque tus actos de justicia han sido manifestados. Aquí se cumple lo que dice: y todas las naciones vendrán y te adorarán. Los impíos, después de los 1000 años, van a glorificar a Dios con sus labios, porque van a ser aniquilados. Esa exclamación y esa adoración de las naciones no es para salvación, sino es para destrucción. Admiten que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Ahí se va a cumplir el clímax de Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, hermanos. Amigos y hermanos, estos temas, ¿por qué Dios los ha dejado en su palabra? ¿Acaso estos temas son para que nosotros adoremos a Dios por miedo o para inculcarnos alguna especie de miedo? No. Estos mensajes Dios los ha dejado porque nos ama, no quiere que nadie se pierda. Son mensajes de advertencia y amonestación. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero lastimosamente las naciones van a decidir seguir al enemigo y decidirán su destino final. Hermanos y amigos, hoy estamos a tiempo para nosotros entregar nuestro corazón a Dios y escapar de esa ira venidera. No por miedo, sino por amor, porque la verdadera obediencia es aquella que emana de un corazón contrito y humillado. Dios bendiga nuestras vidas y que nos pueda ayudar a que siempre podamos estar de parte de la verdad. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tema. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta qué significa: y todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios son verdaderos y justos. Gracias, Señor, por este tema. Gracias porque tú has dado esta luz preciosa a tu pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bendice a nuestros amigos que van a escuchar esta presentación, que ellos puedan conocer más y puedan prepararse para cuando tú vengas por segunda vez. Gracias, Señor, porque tú has dado las profecías de Daniel y Apocalipsis. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, compartan este material, activen las notificaciones. Nos referimos a una campanita que está al lado de la palabra suscribirse. Avisen a sus familiares, sus amigos, que se suscriban a este canal, que puedan ellos crecer en conocimiento para que así no puedan ser engañados por tanto error doctrinal. Recuerden, hermanos, que este canal se hizo para hacer estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. En este caso hicimos un estudio profundo de el Cántico de Moisés y del Cordero. Dios nos bendiga y que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas. Y la gloria sea para nuestro Dios y Salvador. Amén.